¿Qué tenemos que hacer desde el ámbito de la política para colaborar en ese proceso de recuperar la confianza en el otro? Mira, yo tuve la oportunidad de ir el año pasado quizá al nodo del Colegio Colombiano de Psicología en Manizales, y me pidieron como una intervención en este sentido, y yo arriesgué una hipótesis, y es que hoy hay una enorme discusión en el país sobre lo que se llama la justicia transicional. Y los psicólogos y psicólogas podemos sentir que eso es cuestión de abogados, que es cuestión de políticos, que es cuestión... Pero es que esa justicia transicional tiene 4 elementos en los que yo creo que interpelan profundamente a los psicólogos y psicólogas y que tienen que ver con la pregunta de la confianza. Esa justicia transicional se afinca en estos 4 componentes que son verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición. Todo eso atravesado por un hecho que no es solo cognitivo, que es la memoria, sino por un hecho político, porque es que la memoria también es un hecho político. Y afincado, dice John Elster, en 3 elementos: las emociones, los argumentos y los intereses. Yo creo que ahí hay una clave enorme de trabajo para nosotros, los psicólogos y psicólogas, cómo producir confianza o reconstruir confianza. La verdad para nosotros va a ser fundamental. ¿Desde dónde construyo confianza? No solo confianza en un Estado, que en muchos lugares ha llegado a estos territorios de la Colombia profunda a privilegiar los intereses de unos pocos, ¿sí? O de un Estado que se alió con unos mercenarios para todas estas prácticas de exterminio o de desalojo, o de un Estado que permitió que la violencia fuera la forma como los subversivos resolvían y buscaban llegar al poder. Entonces yo creo que ahí hay una clave, y entonces no podemos pensar que esto es un asunto de abogados, de políticos, no, esto es un asunto de las ciencias sociales, de los psicólogos, de los antropólogos, de los sociólogos, de los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales, porque quizás solo en ese elemento clave que en un espacio, ya sea individual o colectivo, de atención psicosocial, se genere la empatía, que es nuestra relación, nuestro vínculo clave para poder trabajar con el otro. Pero no hay que olvidarse, como lo dice, y lo dicen ustedes, y lo decía Ignacio Martín Baró, que ahí hay una reconfiguración de relaciones interpersonales, de las relaciones que se tejen en los territorios o que se rompen en los territorios, y que esa tarea, digamos, hay que reconstruirla de manera significativa. Venimos de unos 10 años, diría uno, donde la narrativa en este país fue que aquí no había conflicto, que esto era solamente terrorismo, y eso de alguna manera justificó esta acción absolutamente cruenta de los paramilitares. Entre el 2005 y el 2008 se produce el mayor número de masacres en Colombia, y esto justificó también tantas actuaciones innombrables también de parte de los subversivos. Un haber habitado casi 100 años, digo yo, en guerra, no en vano García Márquez, y me gusta decir eso mucho cuando voy a muchos lugares, escribe 100 años de soledad. Es que no hay que olvidarse que pasamos el siglo XIX al XX con una guerra, y del siglo XX al siglo XXI con otra guerra. Esto es una guerra centenaria, es una guerra de guerras, donde hemos habitado los territorios donde, como bien tú lo dice también Elisa de Lira, son hijos de la guerra. Entonces desanclar esas subjetividades de la guerra no es fácil, y ahí hay elementos muy, muy importantes. Yo invitaría, por ejemplo, a que como psicólogos y psicólogas leyéramos el documento de propuesta de la Comisión de la Verdad. Esa no es una pieza jurídica solamente, eso no es una pieza solamente para historiadores,
Es una pieza para antropólogos, para psicólogos, donde se dice cuál es esa condición de la verdad, cómo hay tantas tensiones, la verdad de quién, la verdad cómo, porque es que la verdad, en nuestro caso lo sabemos, está profundamente atado a la memoria y a la confianza, bases de un proceso, digamos, de atención psicosocial. Entonces creería que ahí hay una clave, pienso yo, una entre muchas, que nos puede, y es un reto entonces, es una pregunta y es una invitación a que hay que entrar también como a conocer con más profundidad, a comprender, utilizando ese concepto arendtiano, cuando ella se preguntó cómo permitimos que pasara lo que pasara, cómo permitimos los mismos judíos que pasara lo que pasara. Y ella dice, quizá la única perspectiva es la comprensión, y la comprensión es mirar de frente con toda su crudeza lo que pasó. Por eso pues es inadmisible que alguien como Luis Carlos Restrepo, un hombre que venía de este camino, saliera a decir que no estábamos preparados para la verdad. Resulta absolutamente inadmisible. Bueno, él dijo lo que mucha gente piensa, creo, pero por cruda que sea, nada más liberador, creo yo, que la verdad para construir confianza. Sí, Ángela María, a propósito de este reto que nos plantea la verdad, este enorme reto que nos plantea la verdad, en este tipo de trabajo hemos trabajado mucho, valga la redundancia, en la recuperación de las pequeñas historias, en los trabajos de memoria de diversas formas, y siempre hemos encontrado que conducen a la recuperación de sentido, y más allá de la recuperación de sentido, o por eso, a la renovación de la esperanza. Sin embargo, escucha uno que uno escucha a los oponentes de la verdad, ¿sí? A los que creen que no es posible o que sería muy peligroso, entre comillas, poner la verdad entre nosotros. Pensando en el posconflicto, el impulsar una política para recuperar la verdad a través de esas pequeñas historias, de poner las memorias múltiples en nuestro país en escena, conducirán de verdad a la reconciliación, o como dicen los que piensan distinto, atizarán el fuego de la venganza y de la violencia nuevamente. A ver, yo creería pues como acudiendo no solo como a toda esta producción de conocimiento que hay, sino a lo que yo escuché en todas estas mesas regionales por la paz en tantos lugares. Claro, el país, la guerra polariza, pues eso ya lo sabemos desde las ciencias sociales, es quizá uno de los, polariza, rompe, y lo que a mí también me ha llamado mucho la atención es que quienes piden conocer la verdad son las víctimas directas. Quienes consideran que la verdad puede hacer daño son quienes, yo diría, pues lo pienso en términos políticos, cómodamente desde una curul, uno dice que es que la verdad es peligrosa, que va a atizar los odios. ¿Cuáles son las narrativas que hay? ¿Cuáles son las que predominan? Porque aquí hay como una economía de las emociones, y como hecho de economía de las emociones hay unas emociones que predominan o no. Y también lo sabemos como psicólogos que el odio es una emoción muy compleja. El odio es una emoción que nos impide como incorporar los matices de otras emociones que en trabajos que se han hecho se muestran que prácticamente es como si tuviera la mayor capacidad de atracción el odio frente a otros sentimientos de rabia humillada, de resentimiento, de dolor. Ahí hay un enorme reto investigativo, creería yo, en Colombia, digo yo en términos investigativos, para poder hacerlo y trabajar. Pero también creo que precisamente sabiendo que hay tantos resentimientos, tantos dolores, tantos duelos congelados en el tiempo, tanta rabia humillada, hay que abordarlos y trabajarlos.
eso no se resuelve tapándolo, nosotros sabemos, ¿sí? Las cosas, quizá decía Freud, se desatan de la misma manera como se ataron. Entonces, quizá reconocer lo que ocurrió, quizá reconocer la dosis de culpabilidad que colombianos y colombianas tenemos, salir de esto que han también señalado desde la psicología, la dinámica del chivo expiatorio, de siempre poner la culpa en el otro, se nos devuelva como una corresponsabilidad diferencial que nos ayude a todos a entender y a construir esa verdad. Habrá dosis de verdad, habrá verdades que se quieran imponer frente a otras, y eso va a estar ahí, y entonces ahí emerge la dimensión política de la atención psicosocial, que quizá para mí es lo más interesante de los aportes de la psicología. En este momento para nosotros hay tantos avances, tantas tareas, tantos campos donde la psicología ha aportado, pero a nosotros nos ha dado un poco de temor reconocer que ahí hay una dimensión política. Y si no es la posibilidad de soñarnos un país distinto y una construcción de país distinto, eso hay que reconocerlo, y eso no tiene por qué asustarnos. Esto no es un hecho partidista, es un hecho político. Y como tal, la política tiene una dimensión que subvierte, ¿sí? ¿De qué otra manera podemos trabajar si no es reconociendo que además de la guerra, este ha sido uno de los países más desiguales del mundo, ¿sí? Y que lo que tenemos que contribuir también es a resolver no solo este conflicto político y armado, sino este conflicto social, ya no con armas, ya no con estas estrategias de dominio, porque es que la guerra lo que ha hecho en Colombia, y en particular para las mujeres, es exacerbar un régimen patriarcal, colonialista, excluyente. Es que ¿en qué país vivimos? ¿Sí? Entonces, quizá eso ayude, y yo sí creo que reconocer esa dimensión política y el lugar del conocimiento y la ciencia en ese mundo de la política es fundamental, y ayudará quizá a una tarea donde está nuestro trabajo de atención psicosocial, pero pues donde se vienen otros elementos, el arte, cómo va a ayudar todo el tema de la producción artística en el país, cómo va a ayudar las distintas narrativas, y ahí las microhistorias, que no son micro, porque yo sí creo que la política, en eso soy totalmente Foucaultiana, la política se juega en los lugares de los micropoderes, es ahí. Esos macro mesopoderes en un mundo globalizado son muy complejos, pero es ahí donde se va bradando desde lo micro, que eso en las interacciones con el otro, con la otra, en los poderes, micropoderes, donde nos jugamos la posibilidad real de la política. Y yo sí creo que es en esas microhistorias, microbiografías, donde uno reconoce el poder enorme que tiene. Por ejemplo, a mí siempre hablo de ella, María Zavala. María Zavala vive hoy en un lugar que se llama el Valle del Chinú. María Zavala, su abuela, su madre, ella, y la hija de María Zavala han sido víctimas de distintas formas de victimización, y María Zavala tiene hoy una comunidad en ese lugar que se llama el Valle Encantado. Eso existe, eso se da. Bueno, hay que aprender de las María Zavalas en este país. Y eso es ¿cómo conocí yo a María Zavala? Primero, a partir de un ejercicio del Centro de Memoria Histórica, de un libro que se llama como el rol de las mujeres, o las mujeres, las historias de las mujeres de la guerra, y después la conocí en una de estas múltiples reuniones. Bueno, esas son, digamos, las microhistorias que no por micro no tienen poder. Yo creo que ahí es parte de lo que nosotros tenemos que reconocer, y ahí es donde yo pienso que la psicología y los psicólogos tienen un rol fundamental, porque es darle visibilidad y potenciar eso que parece tan pequeño, pero que a la hora de la verdad es tan potente. Por supuesto, eso lo hemos vivido. Se convierten en víctimas muchas veces porque son considerados que han cooperado en muchos casos con la guerrilla, ¿cierto? Con las guerrillas, porque esto ocurre sobre todo en las zonas
de la Colombia profunda, ¿sí? Y llegan a las ciudades, y muchas veces, no siempre, pero llegan a las ciudades o en los lugares a los cuales se desplazan nuevamente, retoman su liderazgo o a raíz de su victimización se vuelven lideresas, que por ejemplo en el caso de las mujeres es clarísimo. Y ahí hay un riesgo enorme que tiene que ver con hechos judiciales, jurídicos, y que tiene que ver con lo que ha sido la criminalización de la protesta social en Colombia. No hay que olvidarse que parte de las razones por las cuales hace 50 años se levanta la guerrilla es eso, es la imposibilidad de tener otro tipo de participación distinta a lo que se pacta en el Frente Nacional como la pacificación y la posibilidad de salir de la guerra de los 50. Entonces, ese ha sido un hecho histórico en Colombia, esto no es solamente ahora. Decía que en la tarea que hemos hecho desde el Frente Amplio por la Paz, en este seguimiento a los distintos ceses unilaterales decretados por la guerrilla, el último informe, el de mayo de este año, lo dedicamos a la criminalización de la protesta, en especial en lugares como el Cauca, como el Putumayo, como el Huila y como el Catatumbo. Haciendo esa denuncia al gobierno y diciendo, ojo, está ocurriendo esta criminalización, y ahí acudo a la ley. Hay un estatuto que se tramitó cuando era ministro Germán Vargas Lleras, se llama el Estatuto de Seguridad, lo deben recordar ustedes. Vargas Lleras es también un hombre de un talante autoritario impresionante, no hay que dejarse engañar, y ahí quedaron muchas formas de criminalización de la protesta social. Pero ¿qué creo yo? Yo creo que hay una enorme responsabilidad de los grupos insurgentes. Aquí se necesita salir de esta guerra, pactar lo que llaman algunos autores la paz negativa, es decir, el silencio de los fusiles, de las bombas, de todo esto, para proteger a la población civil que ha estado más cerca de estos territorios de guerra, para que desaparezca el concepto de infiltrado. El otro día leía un texto de Medófilo Medina, que heredamos de la Guerra Fría, y que llega aquí, y cada que oímos algo que pasa en el Catatumbo, o en los estudiantes de la MANE, o en las batas blancas, la movilización de los médicos, es que ahí está infiltrada las guerrillas. Entonces ahí hay una responsabilidad y eso hay que resolverlo. Pero por el otro lado, por supuesto, hay una exigencia, y en este caso, en este momento, el consejero de Derechos Humanos, Guillermo Rivera, ha dicho de manera contundente que también debe desescalarse esta persecución a estas organizaciones sociales y a sus lideresas. Llevamos cerca de 80 líderes que reclaman tierra asesinados en los últimos años, y entonces ahí hay una responsabilidad también clarísima del Estado de protección de la vida. Y esto no solo se resuelve pues con la unidad de protección y con las medidas, con los chalecos, sino con un clima general que tiene que ver de manera más profunda, creo yo, con el reconocimiento del otro. Y eso es un hecho profundamente psicológico. Es dejar de ver al otro, a la otra, como mi enemigo. O sea, la guerra también produce eso nos lo recuerdan todos los trabajos de los psicólogos sociales, y es que parte de lo que se busca en términos psicológicos en la guerra es convertir al otro en el antagónico, en el enemigo, y no en el adversario, como ocurre en una democracia. El otro es distinto, piensa distinta, actúa distinto, y yo puedo vivir y convivir con él. La guerra nos muestra que ese otro distinto, por piel, por condición social, por ideología, lo que tengo que hacer es exterminarlo. Ese es otro reto enorme, creo yo, para el tema de la psicología. Entonces vuelvo otra vez como sobre lo mismo, hay una dimensión política, normativa, una condición histórica, pero un hecho profundamente psicosocial que tiene que ver sobre mi mirada sobre ese otro u otra. La guerra rompe el nosotros, ¿sí? Son ellos y nosotros. Ellos son los malos,
es una cosa profundamente maniquea, nosotros los buenos, y la psicología y el trabajo de atención psicosocial nos puede ayudar a reconstruir otra vez ese nosotros en la diferencia. Y digamos en términos más psicológicos y en términos políticos, pues también la exigencia de ya en el mundo, digamos en mi caso como congresista, es haber tapado goles de proyectos que llegan, que es parte un poco de la esquizofrenia de este gobierno, busca terminar esta guerra, pero por el otro lado hay una gran cantidad de iniciativas legislativas que parecen que se siguen afincando en lo que es un país en guerra. Ampliar el fuero penal militar, un proyecto que se hundió recientemente en la Cámara de Representantes, que era prácticamente el Estatuto de Seguridad de Turbay, remozado, sutil, pero que en el fondo era una criminalización de la protesta social. Sobre ese punto yo quería añadir una cosa que le he oído mucho a Marta Restrepo, y es que habría que humanizar al enemigo, que un poco es lo que usted está diciendo. O sea, que en el proceso de reconciliación, ella se lo decía a Sergio Jaramillo, hay que comenzar a decir, las FARC no son solamente terroristas, que es el lenguaje, son humanos, tienen papá, hijos, mamá, bueno, y creo que ahí hay una labor del psicólogo, y cómo lo ve usted, pero además también en la línea que usted venía diciendo, nosotros somos una sociedad que no aceptamos la crítica, no aceptamos la oposición en ningún nivel, ni político, ni personal, ni académico, que ese es donde nos movemos. Sí. No, aquí todos son enemigos, o sea, somos muy vulnerables a la crítica y nos dinamiza todo lo malo, no sé cómo, pero no sé usted cómo lo ve y qué recomendaciones o cómo lo aprecia para la función que tiene el psicólogo en ese punto. Sí, quizá también recordando, porque el otro día me estaba leyendo el texto de Hannah Arendt sobre el totalitarismo y el texto que ella tiene cuando asiste al juicio de Eichmann, ¿cierto? Y se pregunta cuál es el sujeto que hay ahí, y después de todo ella logra encontrar que era un sujeto que no pensaba, ¿sí? Que obedecía. La moral. Sí, y que no había sentimientos que le permitieran. Entonces era el hombre que escribía las cartas a su familia como cualquier padre amoroso, y que por el otro lado estaba montando toda la maquinaria del exterminio de los hornos crematorios, etc. Entonces yo creo que ese humanizar al enemigo, ese mirar al otro, sí ayuda en el sentido, y nosotros lo podemos hacer como psicólogos, de salir de esa binariedad de lo bueno y lo malo, de salir de ese sentir que nosotros, de este lado están los que pensamos igual, los que vivimos igual, nosotros somos los buenos, y del otro lado están los malos. Por supuesto, aquí ha habido mal, ha habido actuaciones del mal de lado y lado, ¿sí? Y quizá mirarnos en esa condición de tonos grises, ¿sí? No tan buenos nosotros, no tan malos nosotros, ayuda a cortar esa mirada. Quizá es Chantal Mouffe, quien otra vez acudo como a las ciencias políticas, donde dice: el gran reto está de pasar de estas relaciones antagónicas que rompen la posibilidad de la mirada, incluso, Rebeca, de la mirada del otro, a una perspectiva mucho más agónica, que es mucho más compleja, que es de combate, que es de diálogo, que es de debate, que es de diferenciación, para entenderlo. Y vuelvo nuevamente a la categoría de comprensión. Yo creo que para los psicólogos hoy en día un texto obligatorio es Basta Ya. Es este informe del Centro de Memoria Histórica, para leerlo, para criticarlo, para cuestionarlo, pero que recoge de esos 100 años de guerra o más, al menos desde los 60, los últimos 50 años. Y digo que es un texto obligado porque por lo menos ahí miramos cuál ha sido la composición de esta guerra, de los grandes responsables
lo que ha ocurrido con la sociedad civil, porque una de las características de las guerras contemporáneas es que son máquinas de victimización de la sociedad civil. O sea, aquí no hay tanto un enfrentamiento entre combatientes. Es que de cada 10 víctimas en Colombia, 8 han sido campesinos y campesinas. Entonces, ¿cuál es ese país? ¿Sí? Entonces, si yo me siento tan bueno y soy un dueño de medio de comunicación, ¿dónde estaba cuando ocurren estas masacres en este país y me silencié? ¿Sí? ¿Dónde estábamos los psicólogos y las psicólogas cuando en lugares como el Cauca, ¿sí?, se asesinaban indígenas todos los días? Entonces sí creo que si nosotros acudimos a esto, hablo de eso, pero también yo recomiendo leerse los 12 textos de los hoy expertos en la lectura del conflicto. Solo hay una mujer, María Emma Wills, sobre las distintas formas de entender este conflicto. Porque ahí hay saberes, si bien de los historiadores, de los economistas, de los sociólogos, de las politólogas, hay saberes profundamente psicológicos. Pero yo también me pregunto, ¿por qué ahí no han estado psicólogos y psicólogas? ¿Por qué no confluimos? ¿Por qué se sigue pensando que esa explicación la dan los historiadores, los abogados, los economistas, y nuestro saber no confluyó y no estuvo ahí? Un poco más, creo, está nuestro saber en algunos de los textos del Centro de Memoria Histórica. Si uno lee la masacre de Bahía Portete, ¿sí?, de lo que ocurrió con las mujeres guayú, si uno lee el texto del Putumayo, del placer, uno encuentra que ahí también hay un saber psicológico. Pero sí creo que para humanizar a ese otro y reconocer qué fue lo que le pasó, cómo logró de alguna manera casi a banalizar el mal de esa manera, hay que entender mucho más las raíces históricas, sociológicas, psicológicas y culturales de este conflicto. Sí. Ángela María, a propósito de la banalización del mal, en la década del 80, a mi parecer, Colombia entró en un tránsito muy difícil, porque banalizó la entrada del narcotráfico que permeó toda la sociedad colombiana. Todos los sectores y todos los estratos de la sociedad colombiana lo aceptaron, de una u de otra manera. Ahí tenemos una corresponsabilidad. No dijimos nada. Permeó el conflicto, lo llevó a una escala impresionante, le dio un poder impresionante a sectores que no podrían haberlo tenido de otra manera por la riqueza que traía, que aportaba. Ahora hay un acuerdo, hay una negociación, y si llegamos a firmar ese acuerdo en La Habana, si el gobierno FARC firman el acuerdo, si gobierno ELN firman también otro acuerdo, pues podemos esperar que ya no haya más víctimas del conflicto armado. Sin embargo, como te decía en la pregunta, ahí me queda un pensamiento: ¿y qué va a pasar con las formas de narcotráfico como se ejercen, con los grupos que ellos financian, con las vaquinas? ¿Qué va a pasar ahí? Ahí hay una complicación donde además allí sí tengo como una preocupación. Los psicólogos no tenemos mucho que hacer ahí, ¿o sí? ¿Qué pasa ahí? Pues mira, yo lo que creo es que el tema del narcotráfico, pues si bien ha permeado todas las esferas de la sociedad colombiana, lo que uno quizá lee y va poquito a poquito asomándose al tema es que, por supuesto, ayudó a que todo vale. Hubo esferas y grupos, sobre todo en los jóvenes de las ciudades más pobres, donde su oportunidad de vida y también la condición de su muerte fue esa. Pero también creo que en esto hay que entender como el lugar del narcotráfico, que es un fenómeno profundamente internacional, ¿sí? Y no hay que, digamos,
quizá de estos 3 documentos parciales de los acuerdos de la Agenda de La Habana, donde yo encuentro un saber quizá más técnico, es en el de usos de cultivos ilícitos, ¿sí? Se llama para el gobierno, porque entre otras una de las cosas bien interesantes, para nosotros sabemos que el lenguaje es fundamental, pero la dimensión política del lenguaje es clave. Las FARC hablan de los cultivos de uso ilícito, el gobierno lo nombraba como drogas ilícitas. Entonces digo que volver sobre esa parte, que es el tercero, que es parcial, es muy importante porque uno también descubre ahí la dimensión diferencial del narcotráfico. Una cosa son los cultivadores de coca en el Catatumbo y en el Putumayo, que son familias campesinas, donde la mayoría de ellas en su producción son las mujeres, las que hacen esos cultivos ya de coca, porque la marihuana ya no la necesitan en Estados Unidos, ya la aprendieron a cultivar allá. Entonces, una cosa es esa dimensión y otra es la de los grandes cultivos, Estelita. Entonces, yo creo que ahí también se necesita una mirada diferencial. Yo pienso que parte de lo que nosotros como psicólogos y psicólogas tenemos que hacer es romper estas categorías y esta forma de nombrar los problemas, porque en la forma de nombrar los problemas o se está criminalizando, o se está simplificando, o se está generando como determinismos o económicos o políticos o sociales, ¿cierto? Entonces yo digo, el tema del narcotráfico, miremoslo en sus dimensiones. O sea, una cosa es esta, las familias cocaleras. Una cosa fue los paros cocaleros del sur del país en los 80, donde quizá estaban muy permeados por los paramilitares y por algunos grupos guerrilleros. Y otra cosa son, digamos, lo que hoy puede anunciar los líderes del Catatumbo cuando dicen, vea, nosotros no podemos seguir siendo cultivadores de coca, pero necesitamos una oportunidad clara para salir de estos. Entonces, creo que ahí hay que diferenciar las problemáticas y las salidas al narcotráfico. ¿Qué le hemos escuchado nosotros a Sergio Jaramillo, el comisionado de paz? Él ha dicho, precisamente necesitamos salir de este conflicto, que no por ser de baja intensidad, no sigue produciendo nuevas víctimas para ocuparnos de los grandes problemas. Entonces, una cosa es la familia cocalera del Catatumbo, otra cosa es ese megateo, que es un narcotraficante de esa zona, que era un guerrillero y ya no lo reconocen como guerrillero, y otra cosa son los grandes cultivos de la coca. Pero yo me pregunto también, ¿qué significan los grandes cultivos de la palma africana? ¿Eso por qué no se considera un problema tan grave como la coca? Cuando uno llega a Tibú, donde yo tuve la oportunidad de ir hace 2 años, y recorre kilómetros y kilómetros y kilómetros de palma africana, donde hace un viaje donde no encuentra sino tanques de guerra, ni siquiera un lugar donde tomarse agua, una carretera donde dicen que hace 5 años se demoraba uno 3 o 2 horas, 3 horas de Cúcuta allá, y ahora se demora 6, porque la sacada del petróleo ya no tiene cómo hacerse por lo que ha destruido la carretera. Uno se dice, claro que el narcotráfico, pero ¿y los otros cultivos qué? La palma africana dicen que para que se recupere esa tierra, eso tiene una malla impresionante. Nosotros nos bajamos a mirar, se requieren décadas, ¿sí? Porque eso chupa y chupa y chupa y chupa tierra, ¿sí? Entonces miremos el narcotráfico, pero miremos estos otros cultivos, con lo que está pasando ahí. Entonces, claro, todo eso contribuyó, es verdad, el narcotráfico fue un potenciador, pero es que esa plata le sirvió a los Estados Unidos para financiar la guerra contra Centroamérica. Oliver Stone. Claro. Entonces, creo que eso hay que mirarlo en su dimensión, y bueno, quizá entonces ahora para mirarlo en nuestro país, pues miremos la experiencia de Uruguay, cómo está haciendo Uruguay, cuál es la tarea. Entonces no hay que olvidarse que hay unos grandes narcotraficantes todavía,
con ellos, por supuesto, es un asunto de criminalidad mayor, pero aquí también hay otros problemas que hay que atender, que no son solo los cultivos de coca, ¿sí? Sí. A propósito de los empresarios de la palma africana, para mí ese es un problema que resta, que no sé si se va a mirar en La Habana, pero es un problema grande. Tenemos en este momento que hay comunidades desplazadas que ya están retornando y que se enfrentan a los grupos antirrestitución, y esos grupos antirrestitución tienen algo que ver con los empresarios de la palma africana. No veo una intención de los empresarios de la palma africana de desmovilizarse. Sí. Entonces, para mí cambia no solamente la labor del acompañamiento psicosocial, porque también cambia, porque hay que acompañar a las personas a un territorio que era el suyo, a una tierra que era la suya, pero que ya está ocupada, ¿sí? Que no se quiere devolver, y que el Estado tiene ahí, tiene también ahí complicaciones incluso jurídicas fuertes, porque a veces se dice ¿sí? que los que están hoy no eran los que los desplazaron. Sí, claro. Entonces, a veces la prueba de la carga de cuál era el propietario quedó nuevamente en las víctimas despojadas, ¿sí? Que es como una de las críticas que se le hace a la ley 1448. Que la carga de la prueba, que es un poco lo que pasa con las mujeres víctimas o con las víctimas en general, o sea, la carga de la prueba, cuando una mujer dice ha sido violada, el juez le dice pero demuéstremelo, sí, aquí también quedó parecido. A ver, digamos que ahí están como en estas percepciones del conflicto, o sea, uno oye la narrativa de las FARC, pues, sobre el origen del conflicto, es una narrativa muy, digamos, marxista, ¿sí? Como de las condiciones objetivas, los grandes determinadores, y muchas veces la narrativa del gobierno de muchos de nosotros son, pues, por un lado, como las causas objetivas del conflicto, por el otro lado fueron pues unos grupos que decidieron armarse como una posición más subjetiva y se fueron y pues acudieron a la violencia. Yo hablo de eso, Estela, porque creo que, digamos, volviendo al tema de justicia transicional, ahí hay una enorme pregunta sobre los grandes responsables del conflicto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron los determinadores del conflicto, al menos de este conflicto de los 60 para acá? Y entonces, pues algunos dicen, bueno, la injusticia, el no acceso a la tierra, el cierre en el mundo de la política, y otros dicen, no, pues los que decidieron tomarse las armas, y pues para Uribe los terroristas, etc. En el tema de la justicia transicional va a estar la pregunta por los grandes determinadores, y ya no solo la mirada macro, sino los responsables, y eso ya es un hecho subjetivo. En una conferencia de Sergio Jaramillo, Sergio dice, hemos encontrado que hay 13.000 comerciantes, ganaderos y empresarios que fueron corresponsables del conflicto en Colombia, en especial de la financiación a los grupos paramilitares. La pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? Uno se va a imaginar al presidente de Fedegan en la cárcel, ¿sí? A Laforí. Uno se va a imaginar a algunos de los grandes grupos económicos de los dueños que dicen que compraron tierras despojadas en Montes de María, algunos empresarios antioqueños. Uno se va a imaginar a un director de un medio, como en Córdoba, El Meridiano, en la cárcel. Quizá no, ¿sí? Eso va a ser muy difícil. Uno se va a imaginar al que es que fue ministro. Lizarralde fue el ministro de Agricultura de Santos mientras se negociaba la paz, y el presidente de los palmicultores. O sea, uno se va a imaginar a Lizarralde en la cárcel. Pues digo nombres concretos porque eso es así, eso es así. Entonces, ahí es donde el tema, digamos, de estos 4 componentes va a volver a jugar, y ahí es donde uno dice, digamos, las FARC han dicho,
vamos a reconocer una responsabilidad, seguramente el ELN, si se formaliza la mesa, lo va a decir, pero nosotros no somos los únicos.